En este recorrido que venimos haciendo con toda la iglesia, reflexionando en torno a la epístola a los Hebreos, llegamos hoy un poco al culmen de esta reflexión, donde el autor pone en comparación una de las grandes fiestas judías que se llamaba el Yom Kippur, es decir, el día del perdón o el día de la expiación. Una vez al año se reunía todo el pueblo judío, escogían el mejor de los corderos, el sacerdote de turno lo hería de muerte con un puñal, hacía desfilar a ese cordero casi moribundo por entre el pueblo, todos del pueblo lo tocaban y ese cordero era enviado al desierto para que muriera. Al morir ese cordero, morían los pecados de todos aquellos que lo habían tocado. De ahí viene la expresión tan nuestra, hacían de ese cordero un chivo expiatorio. Él cargaba con los pecados del pueblo. ¿Qué sucedía? Que eso tenían que repetirlo año tras año, para que los pecados del año fueran perdonados en el año siguiente. Ahora dice el autor de la epístola a los Hebreos, en cambio Cristo, que es el sumo sacerdote, ofrece un único sacrificio para el perdón de todos los pecados. No tiene que renovarlo cada año, porque es una sola la entrega, y sus méritos alcanza para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ya no va a ser un cordero animal, ahora es Cristo, el Hijo de Dios, quien se entrega. Por eso una de las primeras presentaciones que hacen de Jesús la hace Juan el Bautista y dice, ese es el Cordero de Dios. En la Eucaristía, al final, antes de la comunión, decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso someternos a esa acción redentora y misericordiosa del Padre a través de su Hijo, nos va alcanzando para nosotros el perdón. Por eso siempre en la Eucaristía, antes de comenzar la escucha de la palabra y la comunión, la Iglesia nos confronta con nuestros pecados. Delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Y hacemos ese acto penitencial para que la palabra y la comunión puedan sanar y perdonar. ¿Qué hace la Iglesia todos los días en la Eucaristía? Lo que hace es una actualización del único sacrificio de Cristo. Y se llama en la teología un sacrificio incruento, es decir, sin crueldad. No es que en cada misa tengamos que matar al Señor para poder que nuestros pecados queden perdonados. No es que cada Semana Santa, en la Pascua que celebramos, tengamos que volver a matar al Señor, no es eso. Lo que ocurre es una actualización del misterio. La entrega fue una sola, pero sus méritos se prolongarán por siempre. Luego en el texto del Evangelio estamos en este hermoso capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, donde aparecen dos cosas muy claras, y es el por qué el Señor habla en parábolas. Para la mentalidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, la parábola es una forma en la cual el Señor habla para que entiendan los que están cercanos a Dios y para confundir a aquellos que le han dado la espalda. Por eso decía el Señor en la explicación que le daba a los apóstoles, está citando al profeta Isaías, a ustedes se les ha concedido conocer estos misterios, pero a los otros no. No vaya a ser que al escuchar cambien, no vaya a ser que se conviertan, no vaya a ser que se salven. ¿Por qué esa tarea tan difícil? Porque el Señor entendió que cuando una persona va tambaleándose en sus pecados, no lo puede curar con pañitos de agua tibia. A veces hay que ser instrumento para que el otro caiga del todo y muerda polvo. Y una vez que muerde polvo, reacciona para saber de dónde ha caído. Ese es el sentido que tenían las parábolas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La que hoy nos ocupa es esta hermosa parábola del sembrador. ¿Quién es el que siembra? Cristo Jesús, que es el que esparce la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Tanto el sembrador como la semilla son perfectos, son divinos. Cristo, el Hijo de Dios, y la palabra que es divina. ¿Qué es lo que puede fallar? El terreno. Y aquí mencionan 4 tipos de terreno: el borde del camino, el terreno pedregoso, las zarzas o las malezas y la tierra buena. Hace una perfecta explicación el Señor de cada uno de esos terrenos. El borde del camino, dice, son aquellos que escuchan la palabra muy esporádicamente, pero nunca se preocupan por ella. Son lo que llamamos algunos cristianos sociales, que aparecen en un templo cuando se muere un familiar, cuando bautizan un amigo, cuando se casa un vecino, y se pierden, hasta que vuelve a haber otro acto social para volver a un templo. Esa palabra, por más eficaz que sea de por sí, si uno no la alimenta, viene el espíritu maligno y la arrebata. Luego viene aquellos
que hacen de terreno pedregoso. ¿Quiénes son? Dice el Señor, escuchan la palabra con alegría, les gusta escuchar la palabra de Dios o leerla, pero son inconstantes, son temerosos. Ante esos viene el sol, viene una dificultad, una persecución, un tropiezo en la vida, y pensamos que por el hecho de estar cerca del Señor estamos exentos de cualquier sufrimiento. Y cuando no entendemos eso y viene la prueba, abandonamos al Señor o abandonamos la iglesia. Aquellos que son las zarzas o la maleza, son aquellos que ciertamente les gusta la palabra de Dios, la escuchan, pero se escudan en los afanes de este mundo. Es que el trabajo, es que el estudio, es que los negocios, es que esto o aquello, y terminamos sacrificando lo más importante por lo secundario. Y esas ocupaciones y preocupaciones del mundo terminan por ahogar la palabra y por quitarnos la paz y la tranquilidad. Y finalmente dice el Señor, la tierra buena son aquellos que escuchan la palabra y la aceptan. Es un verbo muy particular entre los judíos porque la acogida o la aceptación implica acomodar la vida a aquello que se ha aceptado. Es decir, aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Esos son tierra buena. Tal vez en los diferentes momentos de nuestra vida hemos cambiado de tierra en tierra. Unas veces hemos sido terreno de zarzas, otras veces tal vez hemos sido terreno pedregoso. Esperamos que ahora estemos siendo tierra buena. Al Señor no le importa qué cantidad de fruto demos, porque dice el texto, unos dieron 30, otros 60, otros 100. A él lo que le importa es que demos frutos y frutos de calidad. Y los frutos nosotros mismos no los valoramos, los frutos los valoran los demás. Por eso más adelante dirá el Señor, recuerden que por los frutos los conocerán. Los demás tendrán que verificar si nuestra vida sí ha cambiado por los frutos que estamos dando en el seguimiento del Señor.